Cuando leemos la historia del rico y Lázaro, y ahorita que la leamos te vas a dar cuenta, podemos creer que Jesús está interesado en enseñarnos lo que sucede después de la muerte, porque esta historia comprende o encierra o habla de ese aspecto de la vida. Pero yo creo que Jesús, más que estar interesado en enseñarnos lo que sucede después de la muerte, está interesado a que reflexionemos en cómo vivimos aquí en la tierra. Creo que si leemos con atención esta historia, nos vamos a dar cuenta que ese es el verdadero propósito de Jesús al contarnos la historia de este hombre rico y Lázaro. Empieza Jesús diciendo: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Esa es la manera en que Jesús empieza a contar esta historia. Con esta historia, Jesús está tratando de captar la atención de sus oyentes y despertar su bondad. Otra vez, con esta historia, Jesús está tratando de captar la atención de sus oyentes y despertar su bondad. Otra vez, más que Jesús está tratando de enseñarles lo que sucede después de la muerte, Jesús está tratando de despertar la benevolencia, la bondad, el amor de las personas que lo están escuchando. El hombre rico en esta historia no tiene nombre. Jesús está contando esta historia, pero el hombre rico, Jesús no dice cómo se llama. El mendigo se llama Lázaro. Entonces aquí tienes a este hombre rico que Jesús no le da nombre, y a este hombre pobre que Jesús dice que se llama Lázaro, que significa Dios es mi ayuda. ¿Sí? Y esto es interesante cuando tú escuchas las historias de Jesús. A veces a nosotros se nos escapa, pero tenemos que entender que cuando Jesús estaba contando historias, cada parte, cada cosa que él hablaba de la historia, la gente, ¿cómo se puede decir? Era atractiva para la gente la historia, era entretenida, escuchaban cosas que los hacía pensar, los hacía sacar conclusiones. Porque nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Escuchamos y se llamaba Lázaro, y tú dices, pues se llamaba Lázaro, como aquel se llama Roberto. Pero la gente que escuchó a Jesús, lo escucharon decir, y se llamaba Dios es mi ayuda. ¿Sí? Eso nos da como diferentes, ¿cómo podemos decir? Layers o niveles, ¿verdad? De entender, de percibir lo que Jesús está tratando de hacer. Pero otra vez, volvamos a esto que estoy diciendo. El hombre rico no tiene nombre. El hombre pobre se llama Lázaro, que significa Dios es mi ayuda. Yo creo que el hombre rico no tenga nombre es la forma en la que Jesús está diciendo que esta persona está actuando inhumanamente. En otras palabras, al no darle nombre al hombre rico, Jesús está anticipándole a sus oyentes que esta persona va a actuar de una manera inhumana. En la historia tú vas a poder ver cómo el hombre rico actúa inhumanamente. ¿Sí? Leímos, ¿verdad? Que Lázaro estaba cerca de la casa, muy cerca, ¿verdad? De donde este hombre rico hacía banquetes todos los días. Y quería comer de las migajas, de lo que caía de la mesa del hombre rico. El que Lázaro hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del hombre rico nos muestra que este hombre no ayudaba a Lázaro, ni siquiera con lo que le sobraba. ¿Ok?
La historia no nos dice, ¿verdad? Y el hombre rico tomaba lo que le sobraba y se lo daba a este mendigo que estaba fuera de su casa. No. Por lo que podemos ver, el hombre rico ignoraba a Lázaro. Así que Lázaro lo único que podía hacer es ver lo que sobraba en esta mesa y desear llenarse su estómago con eso. Creo que me salté, pero está esta foto o esta pintura de esa escena. Y creo que el pintor trató de hacer eso de una manera tan íntima, poniendo a Lázaro ahí enseguidita del hombre rico. En otras palabras, diciendo, no había manera real, natural, que este hombre no viera a Lázaro. Lázaro estaba ahí. Lázaro podía ver la mesa del hombre rico. Pero a pesar de todo esto, el hombre rico no compartía con Lázaro ni siquiera lo que le sobraba. Y yo sé que tú y yo podemos inmediatamente empezar a juzgar al hombre rico, ¿verdad? Qué inhumano es. Pero esta historia que fue diseñada por Jesús para confrontar a las personas, para despertarlos a su benevolencia y a su bondad, también nos debe de confrontar a nosotros. Porque a lo mejor tú y yo no nos damos cuenta que a veces tú y yo actuamos de la misma manera. Ni siquiera estamos dispuestos a compartir lo que nos sobra con aquellos que necesitan. Y no que esto sea lo óptimo, ¿verdad? No es que debemos de andar dando solamente lo que nos sobra. No, creo que debemos, si has aprendido acerca de la generosidad, sabes que debemos de dar más allá de lo que nos sobra. ¿Sí? Pero en este mínimo sentido, este hombre rico ni siquiera compartía con Lázaro lo que le sobraba. Ahora es muy interesante porque muchas veces tú y yo juzgamos si vamos a ayudar a alguien, especialmente a alguien que toda su apariencia nos dice algo. Tú y yo regularmente juzgamos si debemos de ayudar o no. Si tú te encuentras a una persona en la calle, a un homeless, ¿verdad? ¿Qué sucede muchas veces? Empezamos a juzgar. Y se merece que le ayude, no se merece, ¿para qué va a usar el dinero? Si le doy algo, aunque le vayas a dar $5, ¿verdad? Te pones a cuestionar para qué los va a usar. Es un poco gracioso eso. Pero eso hacemos. Pero hay algo muy interesante. A diferencia de la historia del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Cuando Jesús dijo en esa historia que este joven, ¿verdad? Había pecado, había tomado malas decisiones, había ido y había malgastado su herencia. Y estando ya en un país lejano, tuvo hambre. Y usa un lenguaje parecido. Jesús dice que el hijo pródigo miraba lo que comían los cerdos y quería llenarse de ello. Pero en este caso, tú y yo podemos, si seguimos la historia del hijo pródigo, tú y yo podemos ver que la condición en la que se encuentra el hijo pródigo es a causa de su pecado, a causa de sus malas decisiones. Pero ¿sabes qué? En el caso de Lázaro, Jesús dice algo muy interesante. Jesús dice que Lázaro simplemente le había ido muy mal durante su vida. Jesús no equipara la situación de Lázaro como el resultado de pecado o como el resultado de malas decisiones. De Lázaro, Jesús dice, le fue muy mal en su vida. Y a veces tú y yo no nos damos cuenta que hay personas que les va mal en la vida. Y que tal vez a nosotros nos va mejor, no porque seamos mejor que ellos, en muchas ocasiones ni siquiera porque estemos tomando mejores decisiones que ellos, porque seamos más buenos que ellos. Hay personas que les va mal, sin que ellos mismos lo provoquen, ¿verdad? Así que tenemos que ser lentos en juzgar, especialmente, ¿verdad?, cuando pensamos en este contexto. Alguien dijo, ¿verdad? Si vamos a fallar, fallemos del lado del amor, fallemos del lado de la gracia. No del lado de juzgar, no del lado de rechazar.
¿sí? Así que empiezas a ver todo esto, que la gente está escuchando a Jesús contando esa historia y se están dando cuenta de todo lo que hay, ¿verdad? Entre las líneas de lo que Jesús está diciendo. Pero luego dice Jesús algo muy interesante. Dice que los perros se acercaban a Lázaro y le lamían las llagas. La versión que leímos dice: hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Yo les había dicho, ¿verdad?, que yo siempre que yo leía este pasaje y leía esa frase, ¿verdad?, hasta los perros le lamían las llagas, era como que, ¿verdad?, la condición de Lázaro. La palabra hasta nos da la sensación de que Jesús está haciendo referencia a esto como una evidencia más de la terrible situación en la que se encuentra Lázaro. En otras palabras, ¿verdad? Cuando leemos hasta los perros, como Lázaro no podía haber caído más bajo, pensamos nosotros. Pero en las últimas semanas como que lo he estado viendo de otra manera. Y creo que muchas personas lo han visto así también, y ahorita lo vamos a ver. Porque tú y yo nos podemos hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué lamen los perros las heridas de alguien? La herida de otro perro o la herida de una persona. Y la razón es que lo hacen tratando de curar y brindar alivio. Esa es la razón por qué los perros lamen. ¿Sí? Habrá otras excepciones, claro, ¿verdad? Pero por regla general, los perros lamen tratando de curar y brindar alivio. Si tú tienes perro, vas a darte cuenta de esto, ¿verdad? Que tus perros siempre quieren lamberte. Y es una muestra de afecto, es una muestra de que son parte de tu familia. Así que cuando Jesús cuenta esta historia, ¿verdad? Y hace este comentario de que hasta los perros estaban lambiendo a Lázaro, Jesús está diciendo algo más. Jesús está diciendo algo profundo. La mejor traducción de la palabra en el original haya, que fue traducida como hasta, puede ser la siguiente, puede ser pero, sin embargo, no obstante. Acuérdate que tú y yo leemos la Biblia no en su lenguaje original. Nos llega a nosotros como una traducción. Y una persona tuvo que decidir cómo traduzco esta palabra, aún teniendo varias opciones. ¿Sí? Y tal vez porque no captaron lo que Jesús estaba tratando de decir, tradujeron esa palabra como hasta los perros. Pero la historia puede cambiar, tu concepto puede cambiar cuando te das cuenta de todo lo que está diciendo, ¿verdad? Y está este hombre pobre, Lázaro, lleno de llagas, queriendo comer de lo que le sobraba al rico. Y obviamente el rico no le da, el rico no comparte con él, pero los perros le lamían las llagas. No obstante, aunque el hombre rico se portaba así, los perros le lamían las llagas. Como dije, ¿verdad? El hombre rico ni siquiera compartía lo que le sobraba. Pero los perros querían aliviar el dolor de Lázaro, querían curar sus llagas. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Los perros trataban mejor a Lázaro que el hombre rico. Los perros trataban mejor a Lázaro que el hombre rico. A veces cuando lees un pasaje en la Biblia y sientes que descubriste algo, voy a ser un poco vulnerable con ustedes, ¿verdad? Sientes que descubriste algo, ¿verdad? Te sientes bien, ¿verdad? Me acuerdo esos días cuando por fin veo el pasaje así, ¿verdad? Los perros están mostrándole algo bueno a Lázaro, están preocupados por él, están tratando de aliviarlo, ¿verdad? De curarlo.
pensando yo que había tenido la gran revelación, para darme cuenta que no. Esta ha sido una forma de ver ese pasaje, pero que regularmente no se nos dice. Fíjate cómo tradujeron la versión The Message. Dice, hablando de Lázaro, sus mejores amigos fueron los perros que vinieron y le lamieron sus llagas. Ahora, tú y yo podemos ver esta parte de la historia, ¿verdad? Como, está interesante, pero tiene que ir más profundo, tiene que ir más, tiene que confrontarnos más, ¿verdad? Y va a sonar un poco exagerado lo que voy a decir, pero los seres humanos podemos caer a tal extremo en nuestro juicio, en nuestro odio, en nuestras maneras de pensar, que hasta un perro puede tratar mejor a otro ser humano que nosotros mismos. Yo sé que es fuerte decirlo así, ¿verdad? Pero eso es lo que nos está diciendo la historia. Sigue contando la historia de Jesús y dice, resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Otra vez, ahorita dije, ¿verdad? No creo yo que la intención de Jesús era enseñarnos lo que sucede después de la muerte. Jesús está más interesado en enseñarte cómo vivir aquí en la tierra. Y te digo esto, ¿verdad? Porque esta historia, cuando tú lees la forma en lo que Jesús cuenta, tú te das cuenta inmediatamente que es una de las muchas formas que la Biblia habla de la vida después de la muerte. Tal vez tú pienses que la Biblia habla de una manera uniforme de la vida después de la muerte, pero la verdad es que no. En la Biblia nosotros encontramos muchas voces, muchas formas, muchas ideas de hablar de la vida después de la muerte. ¿Sí? Una de ellas la encontramos aquí. Y esta idea, ¿verdad? Es que si tú vivías una vida justa y morías, pasabas al lado de Abraham, el patriarca, el fundador del pueblo de Israel. ¿Sí? Una versión le llama el seno de Abraham. ¿Sí? Y la otra era que si tú eras sepultado, ¿verdad? Y no ibas al seno de Abraham, te ibas al Seol. Y el Seol es el lugar de los muertos. Es donde están los muertos. Es ese momento, ¿verdad? Tal vez no sea un espacio físico, pero es ese lugar a donde pasan los muertos o las personas después de morir aquí en la tierra. Otra vez, ¿verdad? Los dos mueren. Otra vez Lázaro es llevado al seno de Abraham y el hombre rico es sepultado. El hombre rico está en el lugar de los muertos. La Nueva Traducción Viviente dice, el hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos. ¿Sí? Como dije ahorita, ¿verdad? Lo mencioné, el Seol, pero el término griego Hades se usa para traducir el término hebreo Seol. Si tú lees muchos pasajes del Antiguo Testamento, es a donde se esperaba que las personas que mueren pasaran al Seol. ¿Sí? Algunas versiones por mucho tiempo traducían Seol como infierno, pero muchos traductores se están dando cuenta que esa no es la mejor manera de traducirlo. ¿Sí? Entonces, de hecho, hay versiones, las más antiguas, donde tú lees infierno muchas veces en la Biblia, pero las versiones más nuevas omiten la palabra infierno y ponen la palabra Seol o el lugar de los muertos. Porque no podemos forzar nuestra idea del infierno a este concepto que la Biblia maneja del Seol. ¿Ok? Es otro tema muy profundo, ¿verdad? Que necesitaríamos mucho tiempo para hablarlo, ¿verdad? Pero eso es así por encimita. Ahí está, ¿verdad? En esta historia, aquí está Lázaro con Abraham, aquí está el hombre rico en el lugar de los muertos.
Sigue diciendo Jesús, el hombre rico, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Otra vez, ¿verdad? Otra figura que pone Jesús ahí, ¿verdad? Donde tanto el hombre rico puede ver a Lázaro, Lázaro puede ver al hombre rico, el hombre rico puede hablar con Abraham, ¿verdad? No, la intención de Jesús no es que tú escuches esa historia y digas, oh, así va a ser, así son las cosas, ¿verdad? Después de que morimos. No, Jesús está tratando de despertar algo en ti, que es tu bondad, es tu benevolencia. Porque Jesús lo que está haciendo aquí es mostrándonos la actitud del hombre rico. Cuando se ve sufriendo el hombre rico, le dice a Abraham: manda a Lázaro que me traiga agua. La traducción del lenguaje actual dice: ordénale a Lázaro que me traiga agua. El hombre rico sigue viendo a Lázaro como a alguien que puede utilizar. Está en el lugar de los muertos, está sufriendo, pero sigue viendo a Lázaro como a alguien inferior a él. Se toma la libertad, ni siquiera de hablar con Lázaro, ¿verdad? Se toma la libertad de simplemente decirle a Abraham: Abraham, ordénale a Lázaro que me traiga agua. C.S. Lewis, cuando desarrolla el concepto del infierno, él lo describe como que el infierno es lo opuesto a estar cerca de Dios, estar cerca del corazón de Dios. Es un movimiento eterno alejándonos de Dios. Y aquí tú puedes ver al hombre rico que está en el lugar de los muertos, pero la trayectoria de su vida es la misma, alejándose de Dios. En vida ignoraba a Lázaro que estaba ahí afuera de su casa. No le compartía ni siquiera lo que le sobraba. Pero aún en el lugar de los muertos, voltea a ver a Lázaro que está en el seno de Abraham y sigue pensando: lo puedo utilizar. Puedo pedirle a Abraham que le ordene que me traiga agua. ¿Sí? Y eso te describe, ¿verdad? La mentalidad, la forma de vida, la concepción de los seres humanos que tenía el hombre rico. Sigue diciendo Jesús: pero Abraham le contestó: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue mal. Aquí no dijo: ¿te acuerdas de Lázaro? Lázaro cometió muchos errores, pecó, por eso terminó ahí afuera de tu casa. Eso no dijo. Eso dijo: a ti te fue muy bien, a Lázaro le fue muy mal. ¿Sí? Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Muy interesante lo que está en esta parte del pasaje. Para empezar, ¿verdad? Jesús lo hace de una manera muy simple. ¿A ti te fue bien? A él le fue mal, ¿verdad? Y si tú y yo vamos a hacer teología con eso, ¿verdad? Y vamos a decir: no, pues, no te preocupes, ¿verdad? Si te va bien, te vas a ir al cielo. Si te va mal aquí en la tierra, pues te vas a ir al cielo. Si te va bien, pues te vas a ir al infierno, ¿verdad? O sea, si lo lees de una manera tan simple así. Pero otra vez, ese no es el punto de Jesús. Jesús no está tratando de enseñarnos eso en esa historia. Él quiere que tú despiertes a la bondad, y lo vamos a ver enseguida. Para empezar, cuando le pide que mande a Lázaro, Abraham le dice:
hay un gran abismo entre nosotros. No se puede hacer lo que estás pidiendo. Los que quieren pasar del seno de Abraham al lugar de los muertos donde hay tormento, de acuerdo a esta historia que está contando Jesús, dice Abraham, no pueden pasar. Ni tampoco los que quieran escapar de allá y venirse al seno de Abraham, no pueden. Pero lo que me llama la atención de esta historia es que Jesús dice, los que quieren pasar de aquí para allá. Piensa un momento. Jesús abre la posibilidad de que puede haber personas que se encuentran en el seno de Abraham y quisieran pasar al lugar de los muertos donde hay sufrimiento, donde la gente está sufriendo. Y yo me hago la pregunta, ¿verdad? Obvia. ¿Quién quisiera hacer eso? Si ya la libraste, ¿verdad? Imagínate que te mueres, despiertas, vamos a suponer que estamos en el tiempo de Jesús, somos judíos, y despiertas en el seno de Abraham. ¿Por qué ibas a querer pasar al lugar de los muertos, donde hay sufrimiento? Y creo que la única razón por la que quisieras hacer eso es porque tu bondad, tu benevolencia, tu concepto de la vida, tu concepto de los seres humanos haya sido radicalmente transformada. A esto me refiero. En la historia Jesús dice, si alguien quisiera pasar. ¿Y sabes qué? Jesús está hablando de Él mismo. ¿Sí? Porque Él lo hizo. Si lo vemos desde una perspectiva más amplia, más profunda, Jesús lo hizo. Jesús, ¿verdad? Desde su origen, siendo Dios, viviendo con Dios, se encarnó, se vino a un mundo donde hay sufrimiento, vivió entre nosotros, sufrió con nosotros. Jesús es conocido en la Biblia como varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero no solo esto, fíjate lo que nos dice Pedro acerca de Jesús cuando murió, lo que sucedió entre su muerte y su resurrección. Dice, por medio del Espíritu Santo, o por medio del Espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Quiere decir que sí hay quienes quieren pasar de aquí para allá. Jesús es uno de ellos. A burlarse de los que están allá, a echarles en cara lo que hicieron en la vida, a castigar a Lázaro. Pedro dice que no. Pedro dice que Jesús fue al lugar de los muertos a predicarles. Y la única predicación que Jesús trajo a este mundo es lo que se conoce para nosotros como el Evangelio. Las buenas nuevas, las noticias de salvación. Jesús lo hizo. Pero tal vez tú digas, bueno, pero ese era Jesús. Jesús lo hizo, pero Pablo estaba dispuesto a hacerlo. Pablo entendía que no podía realmente, pero Pablo estaba dispuesto a hacerlo. Romanos 9 del 2 al 3 dice, es Pablo hablando. Dice, tengo el corazón lleno de angustia y tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si pudiera salvarlos.
Qué diferentes somos a Pablo, ¿verdad? A veces creemos que lo único que le interesa a Dios es llevarte al cielo, ¿verdad? Si es de panzazo que sea, pero llega al cielo. Se nos olvida que lo que Dios quiere hacer a nosotros es transformarnos. Es que tengamos un corazón como el de Él. Obviamente Pablo sabía que no podía suceder, pero Pablo decía, si fuera posible, si me costara a mí estar separado de Cristo para que mi pueblo fuera salvo, estaría dispuesto. Qué diferente las acciones de Cristo y la disposición de Pablo a las actitudes y deseos de algunos cristianos que parecen disfrutar mandar gente al infierno. ¿No creen? Qué diferente acción, qué diferente actitud de Cristo y de Pablo comparado con muchos cristianos que pareciera que disfrutan mandar gente al infierno, o por lo menos decirles que se van a ir al infierno. Dentro de la teología evangélica, siglos por siglos, hasta se ha manejado equivocadamente, ¿verdad?, la idea de que una de las alegrías del cielo es ver a los que están en el infierno. Pero ¿cómo puede corromper en nosotros esta idea de la benevolencia, de la bondad que tú y yo debemos de tener? Esta historia debe de confrontarnos a nosotros acerca de lo que hay en nuestro corazón, de la manera en que estamos viendo a los demás. Sigue contando la historia Jesús y dice, Él respondió, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este pasaje, esta parte de la historia, nos puede traer un poco de esperanza acerca del hombre rico, o tal vez no, dependiendo, ¿verdad?, de lo que Jesús estaba tratando de decir con esto que el hombre rico estaba diciendo. ¿Será que todavía hay esperanza para el hombre rico en el lugar de los muertos? ¿Está empezando a pensar en los demás? Acuérdate, ¿verdad? El infierno, de acuerdo a C.S. Lewis, el infierno es irnos alejando de Dios, pensar cada vez menos como Dios, actuar cada vez menos como Dios. Pero aquí en el lugar de los muertos encuentras al hombre rico preocupado por sus hermanos. Aún en el lugar de los muertos pudiéramos verlo de una manera positiva. Todavía hay algo bueno, pudiéramos decir, en el corazón de este hombre. Todavía hay algo rescatable en el corazón de este hombre. Esa pudiera ser una de las interpretaciones. Está pensando en los demás. Lo único, ¿verdad?, y donde me pongo yo un poco de pausa en esto, es porque solo está pensando en los de su casa. Ve y avísale a mis hermanos. Entonces puede ser que sea una evidencia, ¿verdad?, de que todavía hay algo bueno en este hombre. O tal vez sea la evidencia de la terrible condición de su alma. Dijo Jesús, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, hacen lo mismo. Si eres amable con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero te das cuenta que muchas veces tú y yo nos sentimos muy orgullosos por hacer precisamente eso, por llegarle a esa rayita. Es más, yo creo que no solamente llegarle, muchas veces nuestra lucha y nuestro mayor reto es amar a los que nos aman, es amar a los nuestros.
ser fieles a los nuestros. Y Jesús dice, es que el tope está mucho más alto. Cuando tú amas a los que te aman, estás haciendo lo mínimo. Cuando tú amas a los que te tratan bien, estás haciendo lo mínimo. Estás haciendo lo que hace todo el mundo. Estás haciendo lo que hacen los paganos, ¿verdad? Y paganos es esta palabra de alguna manera para describir a aquellos que no tienen un conocimiento personal y cercano de Dios. Quiere decir que tú y yo somos llamados a extender esa barrera. Ese pasaje que acabo de leer es el pasaje de Jesús diciendo: ama a tu enemigo, ama a los que te persiguen, bendice a los que te maldicen. ¿Sí? Termina Jesús la historia. Este pasaje es un poco extenso, lo vamos a leer nada más porque tardaríamos mucho tiempo. Dice: pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas que le hagan, porque acuérdate, manda a Lázaro que le diga a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Jesús le dice: pero ya tienen a Moisés y a los profetas, ya tienen la Biblia, que les hagan caso a ellos, que le hagan caso a las escrituras. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. Conocía bien a su gente, ¿no? En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces se arrepentirán. Abraham le dijo: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Y la referencia, ¿verdad?, que muchos hacen de este pasaje es que Jesús está hablando de su propia muerte, de su propia resurrección. Y Jesús está diciendo: puedes llegar, si no corriges la dirección en la que va tu vida, si como este hombre rico ignoras a Lázaro todos los días, pasas enfrente de él y no compartes con él nada, tu corazón no es movido a misericordia, tu corazón no es movido a benevolencia, y eso lo haces una y otra vez, y te vas alejando más y más del corazón de Dios, de la manera en que Dios ve a las personas, de la manera en que Dios ama a las personas. Puedes llegar a tal condición en tu vida que ni aún el que alguien se levante de entre los muertos te convenza. En otras palabras, ¿verdad? Ni el mensaje de Jesús nos puede convencer. Es el riesgo que corremos si no corregimos nuestra vida. ¿Por qué no te pones de pie? Esta historia, más que, y de veras te lo digo con muy buena intención, más que quererte enseñar acerca de la vida después de la muerte, quiere enseñarte de esta vida. Quiere decir que todos podemos aprender de esta historia, todos podemos ser confrontados con ella, todos podemos preguntarnos si a veces estamos actuando como el hombre rico, si tenemos las ideas del hombre rico, si debemos de cambiar, si debemos de ser transformados. Que mientras nosotros vivamos, ¿verdad?, que mientras tú vivas, que no se pueda decir que un perro trata mejor a otra persona. Que mientras nosotros vivamos, no se pueda decir eso. Porque está siendo transformado, porque quieres amar a los demás.